quisiera que empezáramos platicando pues de cómo empezaste tú como escritor, porque ya leí, ya sé que has sido un gran lector. Sí, sí, sí. Desde muy chico, desde con Julio Verne, etcétera, ¿no? Pero ¿cómo es tu inicio? ¿Cómo en algún momento dices, yo quiero ser escritor, quiero tener un libro y quiero hacer esto? Fíjate, yo también desde pequeño traía este sprint de escribir, que obviamente no me siento orgulloso de lo que escribía en secundaria porque eran historias que tal vez no tenían mucha complejidad o tal vez no llegaban a ningún lado, pero justo ahí estaba esta intención, ¿no? De expresarme a través de las páginas. Esa inquietud. Sí, no, y justamente es que algo que me pasaba mucho cuando leía era que empezaba a sentir tantas cosas que la única forma en la que podía sacarlas, externarlas, era a través de la escritura. Entonces yo recuerdo justamente la primera vez que escribí, que ya como con la intención de escribir o narrar una historia, fue justo en la secundaria. Entonces había terminado un libro que me había dejado con tantas cosas. Estaba en la escuela, en la clase, y ahí me puse a escribir una de esas historias. Entonces fue algo muy bonito para mí, que poco a poco lo seguí haciendo, ¿no? Claro, hubo un tiempo en el que lo abandoné por completo porque tenía otros enfoques, otras responsabilidades, pero fue en la universidad que además de que ahí también retomo el hábito de la lectura, también retomo este hábito de la escritura, ¿no? ¿Y estudiaste finanzas? Estudié finanzas. Sí, es que me llamó la atención porque mis dos hijos grandes son financieros. Mira, qué cosas, ¿no? Y justo tenía bueno, cuando entré a la universidad todavía no tenía esta certidumbre de saber qué era lo que quería estudiar, pero tuve una clase que se llamaba Matemáticas Financieras y dije, de aquí soy, me gustó esto, voy a estudiar finanzas, pero tuve clases de letras, por así decirlo. Tuve una profesora que se llama Ethel Krause, probablemente lo ubicas. No, perfectamente, también lo vi y sí, me encantó. Acabo de estar con ella hace un par de días. Ay, qué emoción. Sí, no, es maravillosa. Yo tengo mucho cariño y también mucho agradecimiento porque ella fue la que nos puso a leer estos dos libros que se llaman Nada, de Jan Teller, y La muerte de Iván Ilich, de León Tolstoy. Sí. Y creo que esos dos libros, para la edad en la que estás entrando a la universidad, son importantísimos porque es cuando más crisis existenciales tienes, más dudas. Entonces fue en ese momento en el que dije de qué historias me estoy perdiendo y qué historias quiero escribir yo. Entonces empecé a escribir mis relatos, tuve algunas cuantas clases. Hay otra profesora que también tuve en escritura creativa, en un taller que tomé en un verano que se llama Alma Carla Sandoval, no sé si la ubiques. También ella me dio clases de escritura creativa y de hecho dos de los relatos que están en este libro de los libros salieron de ese taller que tuve con ella, porque ella nos daba como estos disparadores de lectura al principio de la clase y nos dejaba como varios tiempo para escribir. Entonces ya empezábamos, y justo los relatos que salieron de ahí son el que se llama Cúpula y el que se llama Ayer, Hoy y Mañana. Esos dos relatos salieron de ese taller, yo muy, muy contento de haberlo tenido. Y pues obviamente cuando surge la oportunidad ya de escribir un libro, gracias a la plataforma que llevo construyendo desde hace 3 años y medio, que es Cartas de un Lector, sí, pues yo tenía esta intención, claro, de explorar el ensayo, de contar mi experiencia como lector, que al fin y al cabo era lo que también buscaba la editorial, ¿no? Convertir a nuevos lectores. Pero lo que yo les propuse es meter justo esta parte de ficción, ¿no? Porque al fin y al cabo es algo que me apasiona también, crear historias, crear personajes. Y pues poco a poco fui descubriéndome a mí mismo a través de eso. Fue una nueva experiencia porque al fin y al cabo ya tenía como ciertos deadlines, pero aún así fue algo muy, muy bonito y muy satisfactorio. ¿Qué le recomendarías a un joven? Yo sé que en tu libro hablas de eso, pero cuéntaselos para que también se motiven a adquirir tu libro. ¿Lo puedes tomar para claro que lo vean? Sí, aquí está el libro de los libros, una portada que me encantó bellísima. Porque además puede uno ir tomando sus notas, los jóvenes pueden sentirse muy motivados. Pero, ¿qué sería así como la parte medular que tú le dirías a un joven para qué? Porque hay mucha competencia con la lectura ahorita. Están las series, está TikTok, está una serie de distractores, digamos, que a mí, en mi opinión, me parece que no se dan la oportunidad, porque una vez que se la dieran podrían engancharse, pero tú que eres tan joven, tú que les hablas en el mismo idioma y de tú a tú, digamos, es que es bastante interesante cómo funcionan las mentes actuales, porque justamente con el auge de las redes sociales nuestro nivel de atención ha decaído muchísimo. Y yo soy parte de esa generación que le cuesta mucho concentrarse con las cosas. Preferimos ver un video de 1 minuto en TikTok a leer justamente un libro porque es algo más sencillo, más rápido, nos da esta satisfacción inmediata, ¿no? Que a veces buscamos. Entonces yo algo que siempre recomiendo es justamente verlo de esta forma. Cuando empezaron las series, también había como mucha resiliencia a ver las series, ¿no? Preferíamos las películas porque era el formato al que estábamos acostumbrados. Cuando empiezan las series, como que la gente empieza a abstenerse a verlas, pero poco a poco empieza a entender por qué son tan buenas y por qué también nos aportan. Entonces creo que algo que nos falta es justamente darle esa oportunidad, como tú dices, a los libros, para entender que también hay cosas que podemos aprender en
este formato escrito, ¿no? Yo siempre menciono que si no te gusta leer tampoco está mal. También es válido, es una decisión válida, porque al fin y al cabo pues, también es un pasatiempo. Entonces yo lo que siempre recomiendo es empezar con libros cortitos, pero también algo importantísimo es empezar con libros que te llamen la atención, porque muchas veces está esta situación de que te regalan un libro porque es que sé que te va a gustar, pero no es nada del estilo que sueles ver en películas o series, entonces no es una historia que te va a atrapar para leerla. O también vemos estas listas en internet de los 100 libros que debes de leer antes de morir, ¿no? O los clásicos que sí o sí tienes que leer. Entonces ahí va cambiando la situación porque vemos la lectura como algo obligatorio, como algo tedioso, como algo que nos va a servir solamente para el aprendizaje. Y digo, claro, que hay mucho aprendizaje en la literatura, pero creo que tenemos que verlo tanto... Los libros son algo tanto crítico como para entretenimiento, para ocio. Hay libros que simplemente son para una tardecita, divertirse y pasársela bien, y no tanto para entrar en temas tan complejos. Entonces, sí, yo creo que lo más importante también es ir cambiando cómo las escuelas nos inculcan la literatura. Hay un capítulo en este libro en donde habla acerca de que hay escuelas, hay profesores que todavía te ponen a leer Moby Dick a los 10 años, El Quijote de la Mancha, y aunque no les quito el valor cultural que tienen esas obras, no son libros adecuados para esas edades, ¿no? Yo tuve la fortuna de tener profesoras de que nos daban a escoger el libro que nosotros quisiéramos para llevarlo a la clase y ahí dedicarnos a platicar acerca de esos libros que íbamos leyendo. Y esa es la forma en la que podemos educar a los niños a ver a la literatura como algo divertido, como algo entretenido, y poco a poco ir evolucionando a convertirse en un lector que lee ya cosas más maduras, más complejas, con temas o mensajes mucho más profundos. Entonces, son cosas que tenemos que ir cambiando en cómo vemos a los libros. Tienes tus redes sociales, por favor, porque me parece vital que los chavos te sigan, te escuchen. Creo que es una inspiración, creo que los puedes motivar, y seguramente en tus redes sociales y en tu página, ¿no? ¿Es página Instagram, Cartas del Lector? Ahora sí que uno tiene que estar en todos lados. Entonces, de que Cartas de un Lector, estoy en Instagram, estoy en TikTok, estoy en YouTube, en Twitter estoy como Rodrigo Lector, pero también tenemos esta página cartasdeunlector.com, en donde hay varias reseñas escritas. En YouTube tengo reseñas en video, pero en Instagram es donde hablo más acerca de los libros, buscar formas interesantes de promocionarlos, ¿no? Precisamente porque a veces, te digo, vemos la literatura como algo aburrido, entonces yo trato de cambiar la narrativa alrededor de una novela para decirte por qué es interesante, por qué puede llamarte la atención. Hace poco subí un video en donde hablo acerca del Guardián entre el Centeno. Es un libro clásico que mucha gente dice es que está muy choncho, está muy grande, como que no me dan ganas de leerlo. Entonces lo relaciono con cosas que han pasado en la vida real. Entonces hablo acerca de cómo este libro inspiró 3 crímenes, ¿no? Y uno de ellos, el de John Lennon. Entonces te cuento la narrativa alrededor de esos 3 crímenes para por qué te debería interesar este libro, y es la forma en la que yo tengo que evolucionar mi contenido poco a poco para seguir captando a nuevas personas que quieran empezar a leer. Porque sí, está esta intención de la gente de decir, yo quiero leer más, ¿no? De que los propósitos de Año Nuevo siempre son, quiero leer 100 libros este año, ¿no? Y hacer ejercicio. Y hacer ejercicio. Entonces son cosas que no sabemos que queremos hacer, pero no tenemos la guía necesaria. Y justo en el libro de los libros es lo que yo planteo, una brújula, un mapa en este laberinto que es la literatura. Nos pasa cuando vamos a las ferias, entramos y dices tantos puestos, tantas editoriales, ¿qué voy a leer? ¿Qué es lo que me va a gustar? Exacto, entonces justamente con el libro y con mi contenido es lo que busco, que la gente ya sepa qué es lo que le pueda llamar la atención, porque algo que me identifica mucho es que leo absolutamente todo. Te puedo leer infantil, juvenil, adulto, disfruto mucho más lo adulto, pero no me limito en ningún aspecto. También leo distintos géneros. En este mismo ¿Cuál es tu libro, género favorito, por ejemplo? Híjole, yo creo que el suspenso es uno de mis favoritos, pero también la ficción, completamente la ficción, cosas que tienen que ver con la vida real me gustan muchísimo. Mis autores favoritos son Guillermo Arriaga y Sofía Segovia, Liliana Bloom, me encanta también, Jaime Alfonso Sandoval, son autores que me han inspirado muchísimo. Entonces, en este libro, te digo, es como un mapa también porque tenemos distintos relatos. No nada más tenemos esta parte de la ficción, sino también tenemos la ficción. Sí. Y en los relatos tenemos ciencia ficción, tenemos suspenso, tenemos fantasía, tenemos hasta un relato epistolar, ¿no? Entonces, lo que yo busco es justamente detonar estas emociones para que la gente sepa qué estilo les gusta y después explorarlo en otras novelas. Claro. Oye, ¿tienes alguna dinámica de que te manden fotos los que tienen tu libro y que lo han rellenado y si le han puesto stickers? Lo hacen, ¿eh? ¿Sí? No, y es que es muy bonito justo porque también tenemos esta sección de journal, porque algo que yo soy muy consciente y también es algo que promuevo, es que los libros se les debe de quitar este título de son objetos sagrados. Intocables. Tú los rayas, le pones sticker, yo soy así. Cuando los también. rayas, cuando los marcas, los haces tuyos, los diferencias de uno que está en la librería. O sea, ¿cuál es el chiste de tenerlo en tu casa si va a ser exactamente igual al que está en la tienda? Entonces, para mí era muy importante que los lectores con este libro
se quitaran ese miedo a rayarlo, ¿no? Entonces tenemos estos espacios en donde yo hago preguntas, hago actividades, en donde ellos pueden empezar a marcar, quitarse ese estigma, y pues poco a poco ellos también reflexionar sobre lo que yo reflexionaba cuando empezaba a leer. ¿Qué me gusta de leer? ¿Qué es lo que disfruto en cuanto a género, en cuanto a autores? ¿Qué tal? ¿Cómo son los formatos que existen, el audiolibro, el digital? Sí, es algo que, te digo, propongo como, prácticamente por eso se llama el libro de los libros, porque tiene estas distintas fases de la literatura en cuanto a ensayo, ficción y journal, para que el lector sienta el ejemplar como muy único, muy especial y aparte sea suyo. Claro. Una última cosa, Rodrigo, ya diste el gran salto, ya tienes tu primer libro que va más hacia el lado de ensayo, como bien decías tú. ¿Qué sigue desde tu faceta de escritor? Porque Claro. eres un gran promotor, ¿no? Para leer, para recomendar, pero ¿qué sigue en esta faceta como escritor? Lo que más disfruto de escribir es la ficción. Claro, los ensayos fueron muy gratificantes de escribir y también de ver a la gente leyéndolos, porque comparto mis experiencias, también están las fuentes bibliográficas en las que me basé, porque meto estadísticas, pero lo que más disfruté fueron los relatos por las emociones que surgieron al escribirlos y por también las emociones que están surgiendo en los lectores. Me encanta recibir estos mensajes de: Rodrigo, me hiciste llorar con esta historia. Y yo, muchas gracias, qué bien, eso es lo que busco, ¿no? Entonces, definitivamente para futuros proyectos, la intención es ya sea algo un poco más largo, tal vez una novela o algún libro de cuentos o relatos, porque justo hay algo en descubrir a tus propios personajes que simplemente te llena con satisfacción y al mismo tiempo con incertidumbre, ¿no? Hay algo que yo siempre le preguntaba a los autores cuando los tenía en mis clubes de lectura, ¿no? ¿Qué es lo más gratificante al ser escritor? Y todos me decían que es cuando pierdes el control de tu historia y dejas que los personajes te guíen en ella. Y eso lo experimenté al escribir cada uno de estos relatos. Fue una sensación de inmensa alegría y al mismo tiempo de tanto misterio y incertidumbre de qué es lo que vas a hacer, ¿no? Yo que te creé, ¿qué es lo que vas a decidir? Simplemente es algo que quiero explorar mucho más, tal vez en un formato ya más largo. No estoy seguro del género porque te digo, me encanta leer de todo, así como me encanta escribir de todo. Entonces ya será de ver todas las ideas que tengo en mi cabeza, porque tengo muchísimas, y ver cuál quiero explorar más. Y aterrizarlas. Sí. Muy bien, pues muchísimas gracias, te deseo mucho éxito. Como escritor, ya estaremos pendientes de tu próxima entrega. Claro que sí, yo encantado y ojalá que la disfruten mucho. Muchas gracias, Muchas Rodrigo. gracias. Te invito a suscribirte a mi canal, dale like al video y activa la campanita.